Hola a todos y a todas, bienvenidos a este programa de radio del Óscar Esplá. ¿Nos recomiendas alguna película para ver estas Navidades? Willy Wonka. ¿Y por qué? Porque me gusta el chocolate. ¿Nos recomiendas alguna película para estas Navidades? 3 hermanos. ¿Y por qué? Porque a Stan le gusta, está más buena. ¿Es de risa? Sí. ¿Nos recomiendas una película para ver estas Navidades? Sí, solo en casa. ¿Por qué? Porque hacen trampas, es de risa y es muy divertida. Se puede ver en familia, ¿no? Sí. ¿Nos recomiendas alguna película para ver esas Navidades? Pesadilla antes de Navidad. ¿Y por qué? Porque es graciosa y es una fusión muy rara y es divertida. ¿Tienes alguna película para recomendarnos estas Navidades? Sí. Polar Express. ¿Alguna cosa que te haya gustado? Muchas. Dime una. Que sales de casa y pasa un tren por ahí y luego se monta. ¿Tienes alguna película para recomendarnos estas Navidades? Solo en casa 2. ¿Por qué? Porque hay muchos golpes y es graciosa. Y es de humor. Vale, gracias. ¿Tienes alguna película para recomendarnos estas Navidades? Sí, ¿Cuál? los 9 traviesos. ¿Y por qué te gustan los 9 traviesos? Porque hacen travesuras. ¿Tienes alguna película para recomendarnos en Navidad? Sí, Willy Wonka. ¿Por qué te gusta Willy Wonka? Porque son unos egoístas. Sí, ¿y eso es bueno o malo? Malo. Vale, ¿es recomendable para ver en familia? Sí. ¿Nos recomiendas alguna película para ver esas Navidades? Sí, El mundo al revés. ¿Y por qué no la recomiendas? Porque es muy buena, se puede ver en familia en Netflix. ¿Es de humor? ¿Hace gracia? Sí, muchas gracias. ¿Tienes una película para recomendarnos estas Navidades? Sí, El perro Navidad. ¿Por qué? Porque me encantó muy chula. ¿Se puede ver en familia? Sí, ¿Es de gracia? sí, Vale. ¿Dónde se puede ver? en el cine. ¿Nos recomiendas alguna película para ver estas Navidades? Sí, solo en casa. ¿Y por qué no la recomiendas? Porque es muy divertida, es muy graciosa. Que van 2 ladrones intentar atrapar a un niño que se queda solo en casa. Es bastante divertida y cómica porque es una película donde un niño está solo en casa porque sus padres se lo han dejado y vienen los ladrones a intentar robar. Perfecto. ¿Nos recomiendas alguna película para ver estas Navidades? Sí, la de Reyes Magos contra Santa. ¿Y por qué no la recomiendas? Porque es que los Reyes Magos tienen una competición contra Santa. Y que entonces pues miran a ver quién entrega más regalos. ¿Nos recomiendas alguna película para ver estas Navidades? La película Wonka es espectacular, divertida e interesante, porque hay magia y chocolate. Esta película es la mejor de todas. Esta película está guay. Os la recomiendo. ¿Tienes alguna película para recomendarnos para ver estas Navidades? La Navidad está en sus manos, ¿Y por qué no la recomiendas? porque es una película muy divertida que se trata sobre la Navidad y sobre el espíritu navideño. ¿Nos recomiendas alguna película para ver estas Navidades? La de Navidad está en tus manos, ¿Y por qué? porque me gusta y lo podemos ver en familia. ¿Nos recomiendas alguna película para ver estas Navidades? Sí, es Shrek, ¿Y por qué no la recomiendas? porque es graciosa y adecuada para los niños. ¿Qué película nos recomiendas para ver estas Navidades? Harry Potter. ¿Y por qué no la recomiendas? Porque es de humor y tiene magia. ¿Qué película nos recomiendas para ver estas Navidades? Pesadilla antes de Navidad. ¿Por qué no la recomiendas? Porque hay alguien que quiere arruinar la Navidad y hay gente que quiere salvarla. Muchas gracias. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? El Grinch.
¿Por qué? Porque es graciosa y a un niño no le da miedo. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Os recomendaría ver la de Elemental, que está en la plataforma de Disney. ¿Por qué? Porque es una película súper bonita que te enseña muchos valores y que creo que os va a gustar mogollón. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Vimos el otro día Willy Wonka, ¿Por qué la recomendarías? porque es una película familiar, entretenida y muy dinámica. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Recomendaría para todos los públicos y en familia Cuento de Navidad, ¿Por qué la recomendarías? porque es un género literario, es un libro que leemos en el cole, en las tertulias, y considero que está muy interesante y transmite muchos valores, así que os encantará. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Hola, buenos días. Pues recomendaría Solo en casa, ¿Y por qué la recomendarías? porque es una película divertida, de un niño que se queda solo en casa y empieza a ser trastada cuando los padres no están, y la verdad que es muy divertida. Muchas gracias. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Bueno, hay muchas, pero la que más me gustó a mí fue la de Santa Claus. Una peli divertida, entretenida, una peli rápida, no tiene nada de esos momentos aburridos en los cuales las pelis pues, se hacen muy largas. Yo la recomiendo porque pasas de una carcajada a otra. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Klaus, que está en la plataforma Netflix. ¿Y por qué la recomendarías? Porque es muy sencilla y divertida. Gracias. ¿Qué peli recomendarías para estas Navidades? La de Grinch, ¿Por qué la recomendarías? porque es una de Navidad. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Porque me ha gustado mucho y aparte de que es de comedia me reí un montón. Vale, gracias. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Recomendaría la de Solo en Casa 1. Me parece una película muy divertida y que tiene muchas escenas que le pueden hacer gracia a los niños y a las niñas. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Crónicas de Navidad, porque es muy divertida y está muy chula. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Pues ella es antes de Navidad, ¿Por qué? porque es muy entretenida y divertida. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? La Navidad está en sus manos, ¿Por qué la recomendarías? porque está muy chula y aparte que el final también está muy chula. Y no voy a hacer spoilers, la verdad, pero está muy chula. ¿Nos recomiendas alguna película para estas Navidades? Sí, la del Polar Express, ¿Por qué? porque es muy chula y es interesante. ¿Qué película nos recomiendas para ver estas Navidades? Willy Wonka, ¿Y por qué no la recomiendas? porque está chula. ¿Qué película nos recomiendas para estas Navidades? Crónicas de Navidad, ¿Y por qué? porque es chula y es graciosa. Vale, muchas gracias. ¿Qué película recomendarías para estas Navidades? Cuento de Navidad, ¿Por qué? porque era muy divertida y muy feliz al final, me gustó bastante. Gracias.